Bien, el día de hoy vamos a estar haciendo un repaso de Access. Nosotros ya habíamos visto en el módulo 2 cómo trabajar un poquito con el programa de Access, cómo crear las tablas, relacionarlas, generar consultas, informes y formularios. Por lo tanto, esto será un repasito. Y vamos a ver consultas paramétricas, en caso que no las hayamos visto. Dentro de la clase 5 se van a encontrar con dos bases de datos, una llamada contactos, otra llamada proveedores, y un ejercicio donde vamos a crear una base de datos con el nombre de Frávega. El primero que vamos a estar trabajando va a ser con la base de datos contacto, porque dentro del PDF, en la página 34, nos da un poquito de teoría sobre las consultas y nos dice que tenemos que abrir una base de datos llamada contactos. En caso que no tengamos esta base de datos, acá yo les dejo el archivo. Lo mismo en el caso de proveedores. Si no tienen la base de datos proveedores, desde acá la pueden utilizar. En el ejercicio número 10 nos dice que abramos la base de datos contactos y en caso que nos aparezca este cartel indicando que se deshabilitaron el contenido, desde acá nos explica cómo poder volver a habilitarlo. Es importante habilitar los contenidos de la base de datos. En este caso no vamos a tener ningún problema, pero en el próximo módulo, cuando veamos consultas de acción, sí o sí vamos a necesitar que estén habilitadas las macros, si no las consultas no van a salir de manera correcta. A continuación nos muestra que tenemos un formulario que se abre por defecto, el cual hay que cerrar. Completamos los datos. Acá ya hay algunos datos cargaditos. Si hacemos doble clic en contactos, vemos que hay 4 nombres y apellidos. Tenemos un poco de información ya establecida. Se puede seguir cargando un par de datos más. Entonces acá nos pide, acá es donde empieza el ejercicio, nos dice que tenemos que abrirlo primero en vista diseño. Recordemos que hacíamos clic derecho en la pestaña y elegíamos la opción vista diseño. Y desde el panel que se abre nos dice que debemos ir al final de todo y añadir un campo nuevo llamado fecha de nacimiento. Y de la lista desplegable elegimos fecha y hora. Así que vamos a hacer eso. Nos vamos a ir, clic derecho, vista diseño, y al final de todo vamos a añadir fecha de nacimiento. Y acá en la lista le establecemos el formato fecha y hora. Si por algún motivo yo quiero eliminarlo o lo quiero crear, supongamos por acá arriba, todo lo que tendría que hacer es lo siguiente. Esto lo voy a eliminar. Puedo hacer clic derecho sobre este cuadradito para eliminar la fila o directamente desde la pestaña diseño de tabla busco la opción eliminar filas. Y ahí se elimina toda la fila entera. Entonces, si yo necesito agregar un campo nuevo, por ejemplo, lo voy a poner debajo de nombre. Puedo hacer clic derecho, insertar filas, o un clic dentro del campo que está creado e insertar filas. Y automáticamente por encima se crea el campo. Y le asignamos el formato que corresponde. Y luego me pide guardarlo. Podemos hacer clic derecho, guardar, o al momento de cerrarlo nos va a preguntar si lo queremos guardar, o también desde el icono que se encuentra en la parte superior, que tiene forma de disco, ahí también lo podemos guardar. Voy a hacerle clic derecho, voy a ir a la vista hoja de datos para que me muestre la información. Y acá tenemos el campo nuevo llamado fecha de nacimiento. Y a continuación nos pide que carguemos algunos datos. Guardamos los cambios y luego vamos a hacer una consulta. Así que voy a cargar estas fechas para poder hacer las consultas. Una vez cargada la fecha de nacimiento, a continuación debemos hacer lo siguiente. Nos pide que hagamos un listado de los clientes que viven en el extranjero. Entonces
tenemos que hacer una consulta, porque si miramos bien la información de nuestra tabla, por ejemplo acá tenemos país o región y tenemos distintos países: Suecia, Finlandia, Argentina y Finlandia. Entonces vamos a tener que filtrar y que nos muestre los que pertenecen a otro país distinto de Argentina. Así que nos vamos a ir a crear, diseño de consulta, seleccionamos nuestra tabla y la agregamos. Recordemos que si por algún motivo nos equivocamos y añadimos la tabla duplicada, lo que podemos hacer es clic derecho y quitar esta tabla. Solamente tenemos que quedarnos con una. A continuación nos pide algunos campos solamente: organización, apellido, nombre. Yo voy haciendo doble clic. Dirección de correo, cargo, teléfono. País o región. Bien, ahí tenemos todos los campos. Esto lo voy a correr un poquito para verlo mejor. Y a continuación nos dice que tenemos que posicionarnos en la columna de país o región para poder asignar el criterio. Si yo lo dejo así como está, sin ningún criterio, al ejecutarlo vemos que me trae todos los datos que tengo en la base de datos. Y yo necesito que me muestre solamente los extranjeros, o sea, que omita a esta persona que es de Argentina. Así que vamos a hacer lo siguiente. En la fila del criterio de la columna país o región vamos a colocar lo siguiente. Colocamos distinto de Argentina. Y ahora al momento de ejecutarlo vemos cómo me muestra todos menos el país Argentina. A continuación, una vez que ya está finalizado, lo guardamos con el nombre clientes extranjeros. Así que voy a guardarlo. Clientes extranjeros. Y aceptar. Bien, a continuación lo que nos va a pedir es crear un informe en base a esta consulta. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a nuestra base de datos. Dejo acá la consulta abierta. En caso que hayamos cerrado todo, puedo hacer doble clic para poder abrirla. Y nos vamos a crear informe. Y acá ya tenemos clientes extranjeros. Así como está, lo guardamos. Y ahí ya tenemos generado nuestro informe en base a esta consulta. Luego nos pide hacer otra consulta donde nos muestre los clientes que hayan nacido en el mes de julio. Así que vamos a hacer una consulta nueva. Crear, diseño de consulta. Agregamos la tabla. Vamos a ver qué campos nos pide. Organización, apellido, nombre, dirección. De correo electrónico. Teléfono móvil. País o región y la fecha de nacimiento. Vamos a ejecutarlo para ver qué datos nos trae. Yo necesitaría que me traiga los del mes de julio. En este caso me tendría que traer el cumpleaños de Alexandra. ¿Cómo hacemos eso? Lo único que me interesa de la fecha de nacimiento es el mes. No me interesa ni el día ni el año. Por lo tanto voy a hacer uso de los asteriscos, que son los comodines. Entonces voy a colocar un asterisco. Entonces de esta manera le digo, bueno, no importa el día, barra. Acá coloco el mes. Importante, cuando coloquemos el mes, debemos tener en cuenta cómo estaba armado en la tabla principal. Si estaba solamente el mes 7 o si decía 07. Ya que si nosotros ponemos 07 y en la tabla estaba el 7 solo, no me lo va a reconocer. Así que ahora vamos a fijarnos cómo estaba. Luego colocamos la barra y como el año no me interesa, colocamos un asterisco. Lo único que me importa es que sea del mes de julio. En este caso puede ser, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar una opción donde esté el 07, porque puede ser que en algunos casos hayamos colocado 07 o el 7 solo. Así que en la línea siguiente voy a colocar el 7 directamente.
Entonces acá lo que estoy haciendo es lo siguiente. En la primera opción le digo, bueno, búscame los que sean del mes de julio y donde el mes de julio esté con un 0 delante. O, como segunda opción, como segundo criterio, búscame los que tengan el mes de julio con el 7 solo. Entonces, si yo ejecuto, acá me trae, y acá, por ejemplo, está en 0,7. Vamos a fijarnos, esto lo voy a sacar, y vamos a ponerle el 7 solito nada más. Y lo ejecutamos. Y acá podemos ver cómo no nos trae absolutamente nada. Por eso en este caso es importante contar con las dos opciones, en caso que esté con el número solo o con el 0 adelante. Entonces ahora, cuando lo ejecuto, ahí me lo vuelve a traer. Se puede hacer de esta manera o si no, previamente, ir directamente a la tabla y con ver cómo está compuesta la fecha, entonces ahí sí decimos, bueno, tiene el 0 adelante. Entonces ahí lo hago directamente con el 0. Luego esta consulta también la vamos a almacenar y vamos a colocar cumple años en julio. Ejecuto la consulta y ahora que está ejecutada me voy a crear informe. Y ahí lo almaceno con el mismo nombre. Muy bien. En la práctica número 11 que dice reorganización del schedule, este ejercicio no lo vamos a hacer por el siguiente motivo. Es una plantilla. Esta plantilla ya tiene todo armado. Lo único que tenemos que hacer es cargar la información. Nada más. Entonces es como a mí mucho no me gusta porque no vemos ninguna fórmula nueva ni nada. Solamente descargarlo y hacer las modificaciones. Entonces este ejercicio directamente descartado. Ahora, la práctica número 12 me dice que tengo que trabajar con una base de datos llamada proveedores, que esta base de datos también se las dejé por las dudas en caso que no la tengan, pero si no tendría que estar en la carpeta del módulo número 2. Pero bueno, por las dudas yo se las dejo también. Una vez que tenemos abierta la base de datos de proveedores, lo que nos va a pedir el ejercicio es que relacionemos estas tablas. Vamos a ir a herramientas de base de datos, relaciones y nos van a aparecer las tablas de esta manera. Las relaciones sería uno de los puntos débiles, ¿sí? Porque la mayoría de los alumnos se confunde a la hora de relacionar los datos, porque no sabe muy bien qué es lo que tiene que relacionar con qué, o de qué forma se conectan cada una de estas tablas. Lo importante es verificar la información que se encuentra previamente en cada uno de ellos, antes de hacer las relaciones. Así que vamos a revisar cada una de las tablas para ver qué datos contiene. Vamos a revisar artículos. Tenemos 5 artículos, cada uno con su descripción. Tenemos el listado de proveedores con el nombre de nuestros proveedores, la dirección e incluso también zona de venta. Tenemos la tabla pedidos, que es donde se realizan los pedidos. Acá dice código de cliente, pero en realidad tendría que ser código de proveedor. Vamos a cambiarlo. Tenemos también código de artículo y unidades. Esto lo voy a estirar para que lo veamos mejor. Y por último tenemos las zonas, que son 5. Por lo tanto, si miramos bien, en la tabla de lista de proveedores tenemos una columna llamada zona ventas. Esta columna de zona ventas está haciendo referencia a la tabla que se encuentra acá, zonas. Entonces yo por ejemplo si yo voy a zonas, tengo 5 zonas, norte, sur, este, oeste y capital. Por lo tanto que si yo agrego un nuevo proveedor, le asigno todos los datos, a la hora de cargar las zonas de ventas, yo no voy a poner cualquier número. Yo tengo que poner una de las zonas que se encuentran acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar uno. Vamos a poner acá. Vamos a añadir una dirección.
Vamos a poner Belgrano 182, 1706. En Morón, un número cualquiera, o un fax cualquiera también, sin descuento. Y acá en zona de ventas, está bien, tenemos un sexto proveedor. Yo tengo 5 zonas, pero fíjense que estos números se pueden repetir. Entonces, supongamos que Adrián es de la zona oeste. Zona oeste, ¿qué código tiene? El 4. Entonces acá voy a colocarle código 4. Y si agrego otro proveedor más, al momento de colocar la zona de ventas, digo, bueno, a ver, este nuevo proveedor es de la zona sur. Entonces, la zona sur es el código 2. Por lo tanto, acá tendría que colocar 2. ¿Sí? Tengan en cuenta que estos números no son números al azar. Es información que viene de la tabla de zonas. En el caso de pedidos ocurre exactamente lo mismo, porque vamos a tener código de proveedor y código de artículo. El código de proveedor va a venir de la tabla lista de proveedores y el código de artículo va a venir de la tabla de artículo. Entonces yo, por ejemplo, ahora añadí otro proveedor más. Tengo un proveedor número 6. Entonces puedo colocar acá el proveedor número 6. ¿Qué artículo me está trayendo? Entonces voy a los artículos y me voy a fijar qué artículos tengo disponibles. Yo no puedo colocar acá en pedidos el artículo número 6 porque no existe, yo solamente tengo 5 datos. Entonces, este proveedor también me pudo haber traído, por ejemplo, sillas. La silla tiene el código 2. Entonces, acá en pedidos, el artículo va a ser el número 2. Y bueno, después cargo el resto de los datos. Vamos a poner una fecha cualquiera. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta al momento de cargar la información, no poner cualquier cosa, y después al momento de relacionarlas. Entonces, esto lo voy a cerrar. Me voy a quedar solamente con el panel de las relaciones. Y vamos a ver lo siguiente. Tenemos la llavecita, código artículo, código proveedor, número pedido y zona. Y ahora lo que necesito es ver qué información vamos a estar relacionando. Entonces, acá en la tabla de pedidos tenemos lo siguiente. Código de proveedor y código de artículo. Así que vamos a colocar código de proveedor. Con el código de proveedor exigimos la integridad referencial. Recordemos que cuando está activado le estamos diciendo a Access que verifique que la información que estamos relacionando coincida. ¿Qué quiere decir? Por un lado, si es del tipo numérico, que este también sea de tipo numérico. Porque si, por ejemplo, acá es un número y yo le puse como tipo de dato texto, entonces la información no coincide. Eso por un lado, el tipo de dato. Después, tengo que tener en cuenta que si tengo 6 proveedores, no puedo colocar un código de proveedor número 10, porque no existe en la tabla. Al tener esto activado, Access me va a avisar si hay algún error. En este caso está todo correcto y me hizo la conexión sin problemas. Vamos a relacionar artículos. Esto lo puedo agarrar y lo puedo cambiar de ubicación. Lo llevo hasta acá. Código de artículo con código de artículo. Y lo mismo, exijo la integridad referencial. Y acá, en el caso de zonas, voy a hacer lo mismo. Voy a guardarlo y voy a hacer un cambio en lista de proveedores. Voy a agarrar a otra persona, por ejemplo acá. Habíamos dicho que teníamos solamente 5 zonas de venta. Yo voy a poner en uno la zona de venta 10. Voy a cerrarlo, vuelvo acá a las relaciones y voy a relacionar los datos. Voy a agarrar zona con zona de ventas. Exijo la integridad referencial y lo creo. Y acá me tiene un error y me dice que los datos de la tabla listado de proveedores infringen las reglas de integridad referencial. Es posible que haya registros que se refieran a un empleado en la tabla relacionada, pero ninguno referente al empleado de la tabla principal. Acá nos da más o menos una explicación de qué es lo que está ocurriendo.
Entonces, cuando ocurre este error, voy a cerrarlo. Lo primero que se debe hacer es lo siguiente. Verificar cuántas zonas tengo e ir a la tabla y comparar la información. En este caso, el error es este. Yo tengo 5 zonas nada más. Entonces, al relacionar los datos, Access me dice, ¿de dónde sacaste el número 10? Si acá en zonas no existe. Entonces, ahí lo tengo que corregir. Le voy a poner uno cualquiera. Voy a cerrar, vuelvo a la relación y nuevamente intento relacionarlo. Exijo la integridad referencial y ahora sí me deja crearlo sin ningún problema. Entonces, siempre antes de hacer la relación, si no tenemos información cargada en las tablas, no hay problema, verificamos los datos, ¿sí? Los campos que están creados. Una vez que está hecha la relación, vamos a guardarlo. Al momento de cargar los datos, también nos puede llegar a tirar un error. Supongamos que voy a crear acá otro proveedor. Vamos a ponerle como nombre, vamos a darle una dirección, Moreno, un número, y acá en zona de ventas le voy a poner una zona de ventas cualquiera, le voy a poner 8, zona de venta 8. Y acá me tira un error. No se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla zonas. Entonces, como les comentaba antes, no solamente me va a tirar un error al momento de hacer la relación, en caso que haya algún dato mal cargado, sino que además me va a avisar cuando esté cargando las tablas. Si yo cargo mal un dato, Access me va a avisar. Entonces acá voy a cargarle el 1, porque sé que el 1 existe, y fíjense que hago un clic abajo y me deja continuar. Asimismo, con la tabla de pedidos. Si yo, por ejemplo, voy a agarrar un código de proveedor, vamos a agarrar un proveedor, el número 7, y en artículos, que tenía solamente 5, voy a cargar un artículo distinto. Voy a colocar el número 20. Voy a pasar a las unidades, voy a cargar una fecha distinta, y al querer insertar un dato nuevo, ahí me tira un error. Y me marca como si el error estuviera en fecha de pedido, pero en realidad el error está acá, en código de artículos. Acá sí o sí tengo que colocar un artículo con el código que me encuentre acá. Vamos a ponerle el 3. Y ahí recién me deja continuar. Bien, ahora vamos a empezar con las consultas. Nos dice que acá tenemos consultas de selección, donde me muestre solamente las zonas de venta que pertenezcan al código número 1. Y acá me indica qué campos se van a estar utilizando. Código de proveedor, nombre de proveedor, zona de ventas para colocar el criterio, pero no tiene que aparecer luego en la pantalla. Así que vamos por partes. Vamos a crear diseño de consulta, listado de proveedores y zonas. Y desde acá me pedía código de proveedor, nombre de proveedor y la zona. Entonces acá vamos a ejecutarlo. Ahí veo que me trae correctamente todos los datos. Y ahora necesito que me traiga solamente los que son de zona 1. Siempre es recomendable, cuando traemos los campos que vamos a usar, ejecutarlos previamente para saber si me está mostrando bien la información. Ahí tengo el criterio, zona 1, y ahora vamos a ocultar la zona para utilizarla solamente como criterio, pero que no la muestre en la pantalla. Vamos a ver qué más nos pide. En el siguiente punto nos dice modificar la consulta anterior para que nos muestre también los registros de la zona de ventas número 3. Así que vuelvo desde este botoncito a la vista de diseño y acá voy a visualizarlo. Vamos a ponerle, podemos colocar de dos formas. Nosotros acá tenemos una O chiquita
Entonces yo puedo ir al renglón de abajo y decirle 1 o 3. Y al ejecutarlo, ahí me trae las zonas 1 o 3. Puedo hacer uso del renglón de abajo, o si no acá mismo, coloco la O y el 3. Ejecuto y es exactamente lo mismo. Y ahora vamos a ocultarlo. Luego nos dice que tenemos que guardar esta consulta como selección zona de ventas. La siguiente consulta me dice que me muestre los proveedores que sean de Belgrano. Entonces vamos a ir al listado de proveedores y vemos que tenemos 2 proveedores que son de Belgrano. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer esta consulta. Vamos a crear, diseño de consulta y voy a usar solamente listado de proveedores. Código de proveedor, nombre de proveedor y dirección. Entonces acá en dirección es el campo que tenemos que utilizar para traer quienes sean de Belgrano. Vamos a ejecutarlo. Me voy a diseño de consulta, ejecutar. Como podemos ver, acá no nos está trayendo ninguno. Pero si yo miro la lista, vemos que hay de Belgrano. El problema es que tiene un número al costado, 192 y 182. Entonces yo tendría que colocar acá en la consulta la dirección 192 o Belgrano 192. Ahora bien, supongamos que yo no tengo solamente 2 proveedores que sean de Belgrano, tengo 50 proveedores. Entonces yo acá no puedo poner una lista de 50, por más espacio que tenga. Entonces acá lo que hacíamos era, usamos el asterisco, que era un comodín, donde le decimos, bueno, tráeme todo lo que comienza con la palabra Belgrano, pero no me interesa lo que esté luego de esa palabra. Si es un número, un espacio en blanco, lo que sea. Empieza con Belgrano, tráiganlo. Ejecutamos y vemos cómo trae correctamente la dirección. El único detalle a tener en cuenta es que el asterisco tiene que estar entre las comillas, ¿sí? No puede estar afuera. Una vez que lo tenemos, lo vamos a guardar con el nombre de consulta población. A continuación nos pide consultas paramétricas. Estas consultas paramétricas lo que nos van a permitir es realizar una consulta y en el momento de colocar el criterio, o sea acá, vamos a utilizar unos corchetes para mostrar un mensaje. Vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a cerrarlo. Y acá, supongamos que yo quiero traer un artículo en especial. Vamos a crear, diseño de consulta. Voy a trabajar solo con artículos, así no nos mareamos. Y traigo toda la información. Voy a ejecutarlo. Y acá vemos, me trae todos los datos. Supongamos que yo quiero que me traiga las sillas nada más. Entonces yo acá pondría directamente silla. Entonces me trae silla. ¿Qué pasa si quiero mostrar mesas? O quiero colocar yo la información que quiero en el momento de ejecutarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Abrimos un corchete y acá vamos a escribir ingresa el nombre del artículo. Y cierro el corchete. Voy a estirar un poquito así lo vemos bien. Entonces, entre corchetes colocamos un mensaje que va a aparecer en la pantalla. Vamos a ejecutarlo. Entonces, lo que nosotros escribimos acá, lo vamos a estar viendo reflejado como un texto justo acá. Este texto es importante, porque si yo, por ejemplo, acá le pongo ingresar un dato, ¿qué dato puedo colocar? Puedo colocar un número, una fecha, un texto. ¿Qué es lo que tiene que ir? Entonces, el texto tiene que ser lo más descriptivo posible.
Entonces acá yo le puse ingresar el nombre de un artículo. Por lo tanto, yo voy a tener que colocar sí o sí algún artículo. Vamos a poner mesa. Y pongo aceptar. Y automáticamente me trae la información que corresponde al texto que yo le coloqué. Vuelvo otra vez a la vista de diseño y voy a ejecutarlo nuevamente. Y me vuelve a aparecer el mismo cartelito. Ahora, ¿qué quiero mostrar? Por ejemplo, la silla. Y ahí me trae la información pedida. Entonces, de esta manera funcionan las consultas paramétricas. En algunos ejercicios va a aparecer en el enunciado que diga ingresar los datos manualmente. Quiere decir que me está pidiendo una consulta de parámetros, donde yo ingreso manualmente la información que quiero que me busque. Ahora bien, ¿cuál sería la ventaja que tendría una consulta paramétrica? Porque si yo, por ejemplo, acá pongo la palabra sillas, recibo la información y me la muestra en la pantalla. Y puedo guardar esa consulta como producto silla. Si creo otra consulta y acá le pongo mesa, puedo guardar esa consulta como producto mesa. Y así con cada uno de los productos. El tema después va a ser cuando quiera generar un informe. Supongamos que yo necesito un listado de todos los productos que compraron o que trajeron los proveedores en este caso. Entonces yo tendría que hacer una consulta por cada uno de estos productos. Vamos a sacar este, así lo vemos bien. Entonces yo tendría que hacer, por ejemplo, 5 consultas distintas, si yo quiero mostrar la información de cada uno de ellos individualmente. Vamos a hacerlo para que se vea mejor. Voy a traer las otras tablas, porque quiero los proveedores y pedidos. Entonces ahora quiero que me indique el código del pedido y me traiga el nombre de los proveedores y también la cantidad de unidades. Vamos a ejecutarlo. Entonces acá me dice, bueno, silla, el proveedor es Adrián Ramos, mueble, Mónica Soria, mesa, Pérez María, mueble, Lucía Caputo, silla, Flor Pat, biblioteca, Yamila Mieres y la cómoda, Ivana Andrada. Entonces, por ejemplo, acá tengo 2 proveedores que me están trayendo sillas, muebles también, tengo otros 2 proveedores. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer un informe de cada uno de estos productos, tendría que hacer lo siguiente. Yo iría acá en descripción y pongo, por ejemplo, silla. Acá tengo el producto silla. Voy a guardarlo. Artículo silla. Aceptar. Una vez que genero la consulta y la guardo, de este puedo hacer un informe. Me voy a crear informe y una vez que lo tengo, ahí lo guardo y lo puedo imprimir. Artículo silla. Y después tendría que hacer lo mismo si yo quiero el resto de los artículos. Si por ejemplo quiero traer el mueble, que vi que tenía 2 proveedores, armo la consulta, artículo, lista, pedidos. Cargo toda la información, nombre de proveedor, cantidad de unidades. Acá le indico el artículo que era mueble. Guardo la consulta, artículo mueble. Después de la consulta, voy a crear el informe. Y acá me muestra en pantalla el mueble. Y lo guardo. ¿No? Entonces, fíjense que estoy haciendo una consulta, un informe, una consulta, un informe, por cada uno de los artículos. En cambio, si yo creo una consulta paramétrica, vamos a hacerlo. Cargamos los datos normalmente. Y acá, entre corchetes, le ponemos
ingresa el nombre de un artículo. Así como está, le voy a poner ejecutar para probarlo, a ver si funciona. Pongo silla y me trae solamente la información de silla. Voy a guardarlo como artículos para métrica. Y en base a esta consulta voy a hacer un informe. Voy a crear informe. Al momento de generar el informe me dice, bueno, ingresa el nombre del artículo. Bueno, el artículo que quiero es mueble. Y aceptar. Entonces me arma un informe en base a esta información. Este informe, yo si quiero, lo puedo imprimir. Vamos a guardarlo. Artículos para métrica. Ahora, este informe lo voy a ejecutar. Y al momento de ejecutarlo, me dice, bueno, ¿qué es lo que querés? Quiero un informe de las sillas. Y automáticamente me muestra la información. Y yo después de esto directamente voy y lo imprimo, en caso que lo necesite mostrar. Entonces, con una sola consulta, yo puedo crear varios informes e imprimirlos todos. En cambio, si yo no tuviera consultas paramétricas, tendría que hacer una consulta por cada uno de los artículos. Artículo silla, artículo mueble, artículo cómoda, biblioteca, y así con todos los artículos. Y después, encima de ese trabajo, tengo que crear los informes para cada uno de ellos y presentarlo. En cambio, con la consulta paramétrica, armé una sola, creo el informe, y con un solo informe puedo tener varios trabajos ya hechos. Bien, voy a cerrar estas consultas y me pide modificar la consulta anterior, o sea, la que habíamos hecho en el ejercicio llamado consulta población o selección zona de ventas. Estas son nuestras dos consultas. Voy a eliminar las otras para no confundirnos. Y lo mismo con los informes. Los voy a eliminar. Bien, entonces nos dice que modificaremos la consulta anterior para hacer que cada vez que ejecutemos la consulta nos solicite la zona que deseamos ver. Entonces abrimos la consulta del Practiconce en modo diseño, nos ubicamos en el criterio del campo de zona y escribimos ingrese zona. Así que vamos acá, vista diseño, voy a borrar y voy a colocar ingresa el número de zona. Le voy a cambiar un poquito el texto. Entonces lo ejecutamos para probarlo. Voy a colocar el número 2 y me trae la información solamente de la zona que pedimos. Y este hay que guardarlo con un nombre distinto. Búsqueda de zonas. Así que vamos a ir a Archivo, Guardar como, Guardar objeto como. Y acá le vamos a colocar búsqueda de zonas. Dejamos acá que lo guarde como una consulta y ya tenemos búsqueda de zonas. Vamos a ver qué más nos pide. Y acá me dice, posteriormente crea una consulta donde solicites al usuario el nombre de la zona, o sea, el campo de descripción. Así que lo que voy a hacer es añadir descripción y acá le voy a colocar ingresa el nombre de una zona. Vamos a buscar acá en zonas, norte, sur, bien. Entonces acá vamos a ejecutarlo y vamos a ponerle, por ejemplo, sur. Y ahí nos trae
la zona según el nombre que le indiquemos. Y vamos a guardarlo como solicitud descripción. Archivo, guardar como, porque estoy modificando la que hice previamente. Guardar objeto. Solicitud descripción. Y aceptar. Y ahí lo cerramos. Si en algún momento tenemos que cambiar el nombre de alguno de los elementos, supongamos que me equivoqué el nombre de una consulta, sí o sí la consulta debe estar cerrada. Lo mismo en el caso de las tablas, si tenemos que cambiar el nombre de alguna tabla, las tablas deben estar cerradas. Una vez que lo cerramos, ahí recién hacemos clic derecho y podemos cambiar el nombre. Tanto ya sea una tabla, una consulta o un informe. Bien, a continuación vamos a realizar el ejercicio de repaso donde vamos a crear una base de datos llamada Frávega. Y dentro vamos a diseñar 3 tablas. Así que vamos a Access, creamos una base de datos en blanco, vamos a colocar como nombre Frávega. Tengan presente siempre, antes de presionar el botón Crear, presionar en el botón donde tenemos el icono de la carpeta para indicarle dónde lo vamos a estar almacenando. Ya estamos en el módulo 3, por lo tanto la base de datos tiene que estar dentro de la carpetita del módulo 3. Una vez que sabemos que está en la ubicación correcta, ahí recién presionamos en crear. En este caso yo ya tenía una armada, así que la voy a reemplazar. Y a continuación vamos a crear diseño de tabla y vamos a armarlo según este diseño. Una vez que colocamos el nombre del campo, no se olviden de cambiar el tipo de dato. Y acá vamos a poner formato moneda. Una vez que lo tenemos, importante colocar la llavecita, o sea la clave principal, en el primer campo. Y acá clave principal. Ahora lo guardamos y le colocamos como nombre productos. También importante el nombre de la tabla, no se olviden de eso. Porque si tenemos, por ejemplo, tabla 1, 2, 3, 4, siempre va a ser mucho más fácil de identificar por los nombres. Ahora vamos a crear la segunda tabla, que es la de sucursales. Y le asignamos la clave principal. Y creamos la última tabla. Tengan cuidado, acá sí o sí tiene que ser número. Una vez que tenemos las 3 tablas creadas, lo que vamos a hacer es relacionarlas. Vamos a herramientas de base de datos, relaciones. Seleccionamos las 3 tablas, agregamos y cerramos. Voy a ocultar provisoriamente este panel, así podemos ver bien. Entonces, ¿cómo vamos a estar relacionando estas tablas? Vamos a analizar la información que tenemos dentro de cada una de ellas. En el caso de productos, tenemos código producto, descripción, marca, color y precio. Después tenemos las sucursales, con el código, la dirección y la localidad de cada una de ellas. Y después tenemos el stock disponible, que son todos valores numéricos. Ahora bien, en el caso del stock disponible tenemos código stock, código producto, código sucursal y cantidad. Entonces, en el caso del código de producto, vamos a hacer referencia a la información que tenemos acá en la tabla productos. Fíjense que tenemos 12 productos, con los números que van del 1 al 12. Por lo tanto, la columna de código producto vamos a poder completarla, puede ser de manera mezclada, pero solamente con valores que vayan del 1 hasta el 12, únicamente. Luego tenemos las sucursales, con el código de sucursal y los datos de cada una de ellas. Son 5 sucursales, por lo tanto acá, en la columna de código sucursal, solamente vamos a cargar valores que vayan del 1 al 5. Entonces, esta información que se encuentra acá, de código producto,
está relacionada con la información de tabla de productos y el código de sucursal está relacionada con la tabla de sucursales. Por lo tanto, acá en la relación vamos a tener que código de producto relacionarla con código de producto de la tabla stock disponible. Exigimos la integridad referencial para que me detecte si hay algún tipo de dato erróneo. En este caso me hizo bien la conexión. Y ahora el código sucursal con el código sucursal. Exigimos la integridad y lo creamos. Una vez que ya está relacionado, guardamos la relación, cerramos y nos disponemos a cargar la información acá adentro. Recuerden siempre, antes de hacer la relación, de cerrar todas las tablas que estén abiertas. Recordemos que debemos cargar primero la tabla de productos y las de sucursales y por último stock disponible, ya que si yo por ejemplo quiero ir a stock disponible y cargar la información, supongamos que pongo acá código de producto 1, código sucursal 1, cantidad 5. Al querer pasar al siguiente campo me tira un error y me dice no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla productos. Entonces, ¿por qué me tira este error? Porque la tabla de productos está totalmente vacía y la tabla de sucursales también está vacía. Entonces Access me dice, bueno, vos pusiste código 1 y sucursal 1. ¿De dónde sacaste esa info si las tablas de arriba están vacías? Entonces, comenzamos primero por los productos y luego las sucursales, o sucursales y luego productos. Pero stock disponible sí o sí al final de todo. Ahora sí, una vez que ya completamos las otras tablas, vamos a poder cargar el stock disponible. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá me propone de colocar todas las sucursales para indicar si el producto se encuentra en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, tenemos el Galaxy A2 de 64 GB que tiene el código 1. Fíjense que se repite unas 5 veces. ¿Por qué? Acá le voy a indicar este modelo de celular, cuánta cantidad tienen en stock las sucursales. En la sucursal número 1, que es en Morón, hay 5. En la sucursal número 2, que es en Merlo, hay 1. Luego en la número 3, que es Moreno, nos encontramos con una cantidad de 2. Luego tenemos en San Justo, que en San Justo no tenemos ninguno. Y por último, en Ramos Mejía hay un total de 3. Y así vamos haciendo con todos los productos. Después cuando sea el código 2, lo mismo. En cada sucursal indicamos la cantidad de stock. Fíjense que son 12 productos. Así que vamos a repetir. Una vez que ya tenemos completado, vamos al siguiente paso que es realizar las consultas. Vamos a crear consultas, diseño de consultas, y me dice realizar una consulta por cada marca de celular. Entonces voy a ir acá a productos, voy a traer todos los datos. Entonces voy a hacer doble clic acá en el nombre de productos para que me tilde toda la información y ahora lo arrastro. Ya vemos cómo trae toda la info. Voy a ejecutarlo para ver que me trae la información correctamente y como me dice una consulta por cada marca de celular, entonces voy a tener que hacer una consulta que me traiga los de Samsung,
otra que me traiga los Xiaomi, otro de Motorola y otro de Apple. Así que vamos por partes. Vamos acá en marca, vamos a poner Motorola. Vamos a guardarlo y acá ponemos Motorola. Ahora voy a cambiar, ejecutamos para asegurarnos que trae correctamente todo. Y ahora voy a cambiar la marca, voy a poner Apple. Y acá voy a ir a archivo, guardar como, guardar objeto como. Y acá le vamos a decir Apple. Cambiamos Samsung. Y lo mismo, guardar como. No se olviden de este detalle, no es guardar como. Xiaomi el último. Acá me equivoqué, puse guardar. Vamos a poner guardar como. Xiaomi. Bien, ahora vamos a ver el detalle. Yo acá, por ejemplo, tengo el de Apple, tengo el de Motorola y el de Samsung, como me equivoqué, fíjense que acá me guardó el último, Xiaomi. Entonces, este de Samsung lo voy a modificar. Samsung, porque en vez de ponerle guardar como, presioné en guardar. Ahora sí, se actualizó, este sí lo voy a guardar, porque tengo que actualizar. Luego me dice mostrar los celulares cuyo stock está en 0, indicando en qué sucursal se encuentran. O sea, acá que me muestre el modelo del celular y también me muestre la sucursal. Así que vamos a crear, consulta, diseño de consulta, así que voy a necesitar las 3 tablas. Necesito los datos del celular, así que vamos a poner descripción, marca, color. Acá le tengo que indicar la dirección, la localidad y la cantidad que se encuentra. Entonces acá me trae toda la info, la descripción, la marca, el color, la dirección donde se encuentra, la localidad y la cantidad que hay en stock. Ahora vamos a colocar que me muestre solamente los que tengan una cantidad de 0 en su stock. Y acá tenemos los modelos de celulares. Vamos a guardarlo como celulares con stock en 0. Aceptamos. Bien, ahora me dice, mediante una consulta de parámetros, buscar por modelo de celular y saber en qué sucursal están disponibles. Entonces, vamos a crear diseño de consulta y necesitamos el producto. Voy a cargar la sucursal. Fíjense que en este caso me habla de productos y de sucursales nada más. Pero yo no puedo usar estas 2 tablas únicamente, porque estas 2 tablas no están relacionadas. Entonces, por más que no muestre ninguna información, yo necesito la tabla de stock disponible, porque esta tabla es la que me permite conectar una con otra. Entonces acá tengo el modelo de celular. Y para saber en qué sucursales están, vamos a poner acá la dirección y la localidad. No me lo pide, pero le voy a poner la cantidad. Yo lo voy a buscar por modelo, así que acá voy a colocar entre corchetes, ingresa el nombre de una marca. Siempre recuerden que el mensaje que escriban acá tiene que ser lo más descriptivo posible. Si yo acá le pido el nombre de una marca, entonces ya sé que tengo que colocar o Samsung o Apple.
Y si por ejemplo me pide una localidad, acá tendría que colocar ingresar el nombre de una localidad. Vamos a ejecutarlo y lo vamos a probar. A ver los marca Apple. Y acá tenemos todos los celulares de la marca Apple y la cantidad que hay en cada uno de estos locales. Vamos a guardarlo. Vamos a ponerle consulta C y aceptar. Vamos a hacer una pequeña modificación. Porque a mí me gustaría saber que me muestre además los que estén disponibles, porque si yo por ejemplo lo ejecuto y le pongo Apple, me trae todos, pero también me trae los que están en 0. Estos no quiero que me los traiga. Yo quiero que me muestre la información de dónde puedo conseguir el celular. Entonces, en cantidad le vamos a colocar distinto de 0. O sea, tráeme todos menos los que están en 0. Y ahora sí, ahí ya los tenemos. Y guardamos los cambios. La siguiente me dice realizar una consulta que me permita ingresar los celulares que coincidan con el color que escribimos. Acá más que ingresar sería mostrar los celulares. Así que vamos a crear. Y acá solamente productos. Voy a traer todos los datos. Y lo que voy a estar escribiendo va a ser el color. Así que acá en colores vamos a colocar ingresar un color. Vamos a ejecutar, vamos a ponerle azul, que había varios. Y ahí tenemos todos los que son de color azul. Consulta D. Este voy a cambiar el nombre y le voy a poner consulta B. Luego me dice crear una consulta que muestre un listado de celulares cuyo precio sea menor que 60.000. Productos únicamente. Y acá en precio inferior a 60.000. Coloquen solamente los números. Y ahí ya lo tenemos. Y lo guardamos como consulta E. El siguiente, mediante una consulta de parámetros, mostrar una lista de celulares que estén dentro de un rango de precios, el cual estableceremos nosotros con el teclado a la hora de ejecutar una consulta. Vamos a hacer, y acá vamos a usar la tabla de productos. Traemos todos los datos, y acá en precio, voy a estirarlo un poquito para poder ver mejor, y vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito que ingrese el precio por teclado. Y va a ser un rango de precios, o sea, entre un precio y otro. Así que vamos a colocar la palabra entre. Voy a abrir un corchete para colocar el texto. Ingrese el valor inicial. Cierro el corchete, acá coloco la I. Y acá le coloco ingrese el valor final. Y cierro el corchete. Entonces tenemos entre, un valor y otro. Vamos a ejecutarlo y vamos a ponerle. Quiero que me muestre celulares que estén entre 40.000 y 70.000. Y ahí tenemos los celulares. Guardamos esta consulta como consulta F.
Bien, a continuación, el último me dice realizar una consulta que me permita buscar los celulares según su capacidad de almacenamiento. Entonces acá vamos a usar una consulta paramétrica y yo necesito indicar el numerito en gigas. Si vemos la tabla de productos, lo que es la capacidad de almacenamiento, en vez de estar en una columna aparte, está mezclado junto con la descripción del producto. Y a mí lo único que me interesa es este número que se encuentra acá adentro. Otro detalle a tener en cuenta también es que debe ser gigas, o sea, no tengo que confundir el código que ingreso con cualquier otro código. Tiene que ser sí o sí de gigabytes. Así que ahora vamos a ver cómo lo vamos a armar para que quede correcto. Voy a trabajar con productos, voy a traer todos los datos y me voy a posicionar acá en la descripción y lo voy a estirar. Entonces acá vamos a escribir lo siguiente. Yo necesito que haga la búsqueda, entonces voy a poner como. Por lo general, la palabra como aparece de manera automática, pero acá nosotros tenemos que colocarlo porque no se va a colocar automáticamente. Acá le voy a decir que no me interesa la información que se encuentre antes del número que yo voy a ingresar manualmente. A continuación, voy a concatenar la cantidad de memoria. Entonces acá le voy a colocar ingresar la cantidad de memoria. O sea, la cantidad de gigabytes que queremos. Voy a colocar nuevamente un ampersand porque quiero concatenarle, o sea, quiero añadirle. A continuación, voy a dejarle un espacio en blanco, las siglas gigabytes. Entonces, este simbolito de ampersand nos va a permitir concatenar el contenido. Ya que no hay ninguna otra forma de poder colocar los asteriscos. Sí o sí tienen que estar afuera, no pueden estar adentro. Vamos a ejecutarlo y vamos a probarlo. Vamos a poner 128. Y al momento de poner aceptar, ahí me trae los que tienen el código 128. Vamos a volver a ejecutarlo. Y la otra capacidad de memoria creo que era 60. 60 o 64. Vamos a probarlo de vuelta. 64. Ahora sí. Y me trae toda la info. Entonces, importante, colocamos el asterisco entre comillas, colocamos un ampersand para concatenar la información, escribimos la consulta paramétrica, ampersand y le concatenamos gigabytes. Y lo guardamos como consulta G. A continuación me pide los informes. Realizar un informe para la tabla productos y sucursales. Productos, un informe y lo guardamos. Y sucursales. Informes. Y ya tenemos las sucursales. También lo guardamos. Luego me dice realizar un informe para las consultas A, B, C, E y G. Recordemos que la consulta A es las marcas de los celulares, así que tendremos que hacer un informe por cada una de las marcas. Motorola. Consulta B. Consulta C. Nombre de una marca.
y por último la consulta G. Luego, realizar un formulario para la tabla Productos y Sucursales. Así que vamos a Productos, Crear formulario, y me pide añadir los botones que permitan desplazarnos por los registros, o sea, primer registro, registro anterior, registro siguiente y último registro. Y luego los botones de añadir nuevo registro, eliminar y editar. Así que vamos a maximizarlo. Nos vamos a ir a la vista diseño. Voy a estirar un poquito. Me posiciono acá en el borde cuando aparece la doble flecha. Mantengo presionado y arrastro hacia abajo. Vamos a ir a herramientas de diseño formulario y dibujamos los botones. Acá me quedo en navegación de registros, ir al primer registro y le dejamos el texto. Y finalizar. Y así con cada botón. Registro anterior. Siguiente. Y último. Para poder alinearlos teníamos que seleccionarlos todos juntitos y desde la opción de organizar acá los alineábamos. Vamos a alinearlos como son iguales, puede ser arriba o abajo. Y después podíamos distribuirlos también. Donde dice tamaño y espacio, vamos a decirle que tengan exactamente la misma cantidad de espacio entre uno y otro. Y luego me faltan dos botones. Un botón que me permita añadir un registro totalmente nuevo, que lo voy a sacar de la opción operaciones con registros. Y desde acá podemos agregarlos. Agregar nuevo registro. Desde acá los voy a poder eliminar, también desde operaciones con registros. Y el último botón para poder guardar un registro. Cada vez que hagamos una modificación, que podamos guardarlo. Vamos a organizar. Ahí ya los tenemos. Muy bien, vamos a probarlo, a ver si funcionan. Siguiente, anterior, último, primer registro. Vamos a ir a este registro, vamos a cambiarle color. Vamos a ponerle azul. Guardar registro. Voy a ir al anterior. Voy nuevamente al último y ahí vemos cómo tiene los cambios actualizados. Vamos a agregar un registro nuevo. Vamos a colocar iPhone 13, marca Apple, color dorado, 150. Vamos a presionar en el anterior, último registro. Ahora el último registro es el que tiene el número 13. Y desde acá, si quisiera, podría eliminarlo también. Está a punto de eliminar un registro. Sí, ahí se eliminó. Y ahora presiono último registro y el último registro es el número 12. Guardamos los cambios. Y ahora repetimos el mismo proceso para sucursales. Vista diseño. Y los botones de desplazamiento primero. Primer registro, texto.
y los botones para añadir, eliminar y modificar. Vista formulario y los probamos. Vamos a hacer una modificación, acá le voy a sacar el acento y lo voy a guardar. Voy al siguiente, retrocedo y ahí ya tengo el cambio hecho. Muy bien. Y desde acá lo guardamos. Y este ya sería el último punto. Cualquier duda me pueden consultar.